Buenas noches. A ver cómo andan. ¿Se podrán poner las cámaras? Micaela, Jimena, ahí estamos, Agustina, Micaela Dach, Agustina, bueno, ahí estamos. Agustina también. Ahí vamos. Bueno, ¿cómo andan? Espero bueno, que se encuentren bien en este contexto tan complicado que estamos viviendo. ¿Ustedes están todos en la ciudad de La Plata o están en otros lugares? Yo estoy en La Plata. Ah, bueno. Sí, La Plata. La Plata. Y yo también en La Plata. Perfecto. También. ¿Pertenecen al plan 5 o al plan 6? Yo al 5. Al 5. Al 5, ok. ¿Y Erika, alguna? te quería hacer una consultita. Yo no pude estar en la primer clase de la titular porque estoy cursando navegación y se me superponía, pero al final navegación la dan de 6 a 8 y me queda libre de 8 a 10 como para poder cursarla. Yo el año pasado, el último cuatrimestre, cursé unas clases con ustedes, pero al final como no iba a llegar a dar la correlativa, lo dejé por el hecho de que no la iba a poder dar. Entonces, quería ver si podía cursar estas cursadas libres, valga la redundancia, con ustedes. Claro, sí, sí, sí. Nosotros lo que hacemos es que al momento en que ustedes los acompañamos para llegar a la mesa libre, y para llegar a la mesa libre tienen que tener todas las correlativas para poder rendirla. Claro, claro. Así que bueno, nosotros lo que hacemos es acompañarlos en el proceso para que puedan rendir bien en la mesa. Bueno, hay distintas ofertas de propuestas, digamos, educativas. Ayer terminamos el curso de verano intensivo, que también es otra alternativa. Y bueno, el sistema de clases libres también. La característica, bueno, que la clase inaugural la dio la profesora Rapalini, titular de la cátedra, y lo que hizo fue dar, digamos, los aspectos generales, digamos, de cómo nos vamos a manejar y los primeros, digamos, conceptos. Ahí tienen un PowerPoint que está en un PDF, que ahí figura todo lo que dio la profesora. Y a su vez ustedes van a rendir con un programa abreviado con los temas más importantes, lo cual es también un beneficio. Van a encontrar que esta materia es como una suerte... ¿Puedo hacer una consulta? Sí, sí. El tema del programa abreviado, vamos sabiéndonos todo ese programa y nos toman todo ese programa, ¿verdad? Es como si fuera un tema general, ponele. Claro, sí, sí, eso se los... En vez de ir con bolillero, me acuerdo que explicó, pero no me había quedado bien claro si íbamos con todo ese programa reducido. Claro, sí, 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 esa es la idea, que manejen los conceptos. Bueno, obviamente la parte general es la más importante porque es lo que, digamos, es la especificidad que tiene el derecho internacional privado. Y después van a notar que vamos a dar temas de todas las materias. O sea, es como una suerte de repaso de toda la carrera, si se reciben. Bueno, les va a servir mucho porque vamos a ver, qué sé yo, temas de sociedades, temas de familia. Hola Rodrigo, ¿cómo andás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Temas, qué sé yo, bueno, de derecho comercial, de procesal, de penal inclusive. Y lo vamos a ver, digamos, en tres aspectos fundamentales que tiene el derecho internacional privado, ¿no? Es decir, cuando ahí confluyen, digamos, en un caso, ¿sí? Nosotros nos interesa abordar un caso. Y ese caso puede tener materias de distinta índole, puede tener, ningún caso es absolutamente compartimentado en una materia. Como la vida misma, es múltiple. Entonces, ustedes van a notar que, por ejemplo, en un caso de familia, van a tener aspectos vinculados con el derecho penal, o bueno, distintas cuestiones. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es el caso de derecho internacional privado, que es el caso que está
vinculado con distintos ordenamientos jurídicos, ¿no? Es decir, por ejemplo, una pareja que se va a Las Vegas y contrae matrimonio y luego vuelve a la República Argentina, se instala, tiene un domicilio conyugal y luego deciden divorciarse. Entonces, el juez del divorcio, primero, van a tener que determinar dónde se va a interponer la acción de divorcio, cuál va a ser el derecho aplicable a ese matrimonio en cuanto a la validez. Por ejemplo, si esta gente celebró el matrimonio válidamente en Las Vegas, ¿sí? Conforme al derecho de Las Vegas, y todas esas cuestiones las resuelve el derecho internacional privado, pero van a haber de cualquier naturaleza en materia, digamos, de contratos de una sociedad, del derecho laboral. Van a notar que tenemos todo el campo del derecho, pero buscamos cuál va a ser el juez competente y cuál va a ser el derecho que aplique ese juez para resolver el caso. Y después vamos a ver un instituto muy importante que es el de la cooperación jurídica internacional, que es un instituto que ayuda a que las decisiones, digamos, emanadas de un juez de un Estado o de cualquier otra autoridad, por ejemplo, administrativa, bueno, y otras autoridades centrales que veremos que crean los convenios en materia de cooperación, pueda ser cumplida más allá del Estado donde emanó esa resolución, ¿no? O sea, entonces vamos a ver un montón de institutos, porque si no hay cooperación, obviamente que por más que se dicte una sentencia en un Estado, si otros Estados no la reconocen, no va a poder ser ejecutada, ¿no? Si tendría que surtir efectos fuera de ese Estado. Así que la idea es que yo les voy a compartir un PowerPoint con lo que es estructuras normativas. Si les ha quedado alguna duda respecto de la clase de la profesora Rapalini, pregúntenme. Pero bueno, la idea es que ustedes vayan siguiendo las clases y vayan repasando con los materiales de estudio. Los materiales de estudio son, obviamente, la cátedra tiene libertad de cátedra, ustedes pueden estudiar de cualquier libro, pero bueno, si se anotaron en esta cátedra, bueno, leer el libro de la doctora Rapalini estratégicamente les conviene. Después tenemos una página web que es Cátedra 1 DIP de La Plata, donde van a encontrar un montón de materiales, sobre todo vinculados con el nuevo código, fallos, artículos de doctrina. Tenemos libros también de prácticas de derecho internacional privado, con casos prácticos como para decir, bueno, practico, a ver si entendí lo que estamos dando. Nosotros por ahí vamos a dar algún tipo de caso como para ver si se entendió el tema. Y bueno, después obviamente saber a partir del 2015 la importancia que tuvo el título cuarto, Disposiciones de Derecho Internacional Privado, que incorpora, digamos, en un mismo apartado, digamos, del Código Civil y Comercial unificado, nuestra materia, que antes estaba dispersa en el Código de Vélez por todo el articulado, en el Código Civil y bueno, en el Código de Comercio aparte también. Así que en ese sentido está muy bueno tener una referencia y demás. Pero sabiendo de antemano que cuando nosotros tenemos un caso de derecho internacional privado, nos llega a nuestro estudio, lo primero que tenemos que hacer es ver si tenemos un tratado, porque por una cuestión de jerarquía constitucional, y además porque la mayoría, bueno, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados genera esa cuestión de la pacta sunt servanda, ¿no? Los tratados nacen para ser cumplidos y tienen casi una adhesión universal de todos los estados. Los tratados siempre van a ser prioritarios. Después vamos a aplicar el Código Civil y Comercial, sobre todo cuando no existe un tratado, y también lo vamos a utilizar en forma complementaria, subsidiaria, para cubrir lagunas. Pero también nos pueden tocar un caso que tengamos que lidiar con un ordenamiento jurídico totalmente diferente a los ordenamientos occidentales, ¿no? Como tantos casos que han sucedido con países que se rigen por el Corán, ¿no? Países islámicos.
donde no existe ningún, bueno, cómo hacer para que se pueda generar una cooperación, ¿no? Si fuera necesario, ¿no? En caso de una restitución, ¿no? Y, por ejemplo, el caso de Gabriela Arias Uriburu, un caso de vinculación entre Guatemala y Jordania, ¿no? ¿Qué articulaciones, qué herramientas se pueden utilizar, ¿no? Frente a la ausencia de esta compatibilidad de ordenamientos jurídicos como para que se pueda sustanciar un pedido en forma satisfactoria. Y así tendremos distintas cuestiones, porque cada ordenamiento, bueno, es diferente, ¿no? Entonces, vamos a ver diferentes concepciones, ¿no? Ideológicas respecto de lo que es el derecho. Así que bueno, si les parece, yo les voy a compartir. Si se corta, bueno, volvemos con el mismo link. No sé si tiene eso, pero no sé si... Ahí está. Bueno, vamos a... Y vamos. Ahí está, así no me siento tan sola. Bien, a ver, bueno, entonces, como dijimos, vamos a ver el tema de las estructuras normativas. No sé por qué no arranca, pero ahí estamos. Bien, entonces, como más o menos ya lo han dado con la profesora Rapalini, bueno, el derecho internacional privado, obviamente, como ciencia y demás, tiene su objeto, su método, tiene todos sus antecedentes históricos que generaron esta cosa de la extraterritorialidad, ¿no? Porque antes el extranjero, todo lo que provenía del extranjero era, digamos, rechazado, ¿no? Incluso el extranjero se lo reducía a ser un esclavo, y llegó un momento que, bueno, la necesidad de comerciar, la necesidad de digamos, de intercambio, fue generando un derecho de gentes, y, bueno, y así fue evolucionando hacia lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Que es un mundo interconectado, cambiante, que, digamos, que está globalizado, que está constituido por bloques de integración regional, y que obviamente necesita cooperar entre sí. Profe, un segundito. Sí, sí. Usted después nos puede compartir este PowerPoint, porque yo estoy con el celular, y si no debería capturar la pantalla. No, yo esto se lo subo todo. Genial, porque no lo veo bien con el teléfono, así que genial. Sí. Nosotros subimos todos los materiales como para que usted... Yo los hago bastante como pormenorizados, ¿no? O sea, a veces se me critica porque el PowerPoint son títulos, pero bueno, yo prefiero que tengan como más armadito para que incluso puedan estudiar el PowerPoint, puedan, digamos, ampliar un poquito con el código, qué sé yo, pero que tengan todo allí. Eso. Gracias, profe. Bueno, entonces, como decíamos, los pilares que tiene el derecho internacional privado son la búsqueda del juez competente, el juez con jurisdicción internacional, ante un caso que toca distintos ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, yo celebro un contrato en un estado para ejecutarse, cumplirse en otro estado, ¿no? O bueno, puede ser que los distintos, bueno, la cuestión, por ejemplo, del matrimonio que les decía, o una sucesión de una persona que hizo un testamento en otro estado, y que posee bienes inmuebles en otro estado, ¿no? O sea, ¿cómo se resuelven estas cuestiones? Donde se tocan distintos ordenamientos jurídicos. Entonces lo primero que buscamos es el juez, es decir, que va, ante quién tenemos que interponer la acción, el caso internacional, ante quién tenemos que hacer. Y después va a ser la búsqueda de la ley aplicable, ¿no? ¿Cuál va a ser el derecho, o los derechos, porque a veces se va a resolver con distintos derechos, de distintos ordenamientos jurídicos, ese caso privatista, ese caso internacional, ¿no? Y bueno, como la tercer pata, digamos, del objeto, o pilar, digamos, del derecho internacional privado, es la cooperación jurídica internacional, que es un mecanismo, digamos, de ayuda
entre los estados tendiente, digamos, a dar certeza y seguridad jurídica a las decisiones emanadas en cada jurisdicción, ¿no? O sea, porque, digamos, si no, no tendría sentido que se dictaran sentencias para ser ejecutadas en otro estado que no las va a reconocer, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la finalidad, obviamente que la finalidad propia del derecho en general, la resolución integral y más justa de un caso multinacional, y la seguridad y certeza en las relaciones jurídicas internacionales, ¿no? O sea, que se sepa que ante un conflicto internacional va a tener un juez y va a tener un derecho que le va a resolver el caso, ¿no? La persona. Entonces, por un lado, tenemos elementos importantes como para destacar, ¿qué es esto? La existencia de una relación jurídica internacional o extrafronteriza. ¿Por qué es internacional? La internacionalidad puede estar dada por los sujetos que integran la relación, o sea, son sujetos que viven, que tienen sus domicilios en estados diferentes, por ejemplo, o que tienen diferente nacionalidad, ¿sí? O puede ser por el objeto mismo de la relación jurídica que tiene caracteres internacionales, ¿no? O sea, como poníamos el ejemplo, ¿no? Una letra de cambio que es librada en Brasil, es endosada en Uruguay y es para ser ejecutada en Paraguay, ¿no? O sea, va tocando diferentes ordenamientos jurídicos el objeto. O puede ser por la forma que adquiere la relación jurídica, ¿no? O sea, por ejemplo, nos llega a la Argentina, a nuestro estudio, un testamento que es, digamos, bajo una forma que no está prevista en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver ante qué juez podemos presentar ese testamento, si este es válido, cuál es el derecho que va a determinar si es válido o no, o sea, la forma que adquiere esa relación jurídica también tiene caracteres internacionales, ¿sí? Entonces, lo que se busca en el derecho internacional privado es la extraterritorialidad, ¿no? Es decir, la posibilidad de aplicar una ley, una norma, un derecho, digamos, más allá del ordenamiento jurídico local, ¿sí? Eso parte de un principio que se llama reciprocidad, que es propio del derecho internacional público, y que emana, digamos, del respeto de los distintos estados soberanos. Nosotros compartimos con el derecho internacional público muchos temas, o sea, hay muchos puntos grises, tal es así que nosotros como especialistas en derecho internacional privado también somos especialistas en derecho internacional público, ¿no? O sea, porque tenemos que conocer toda la mecánica de sanción de los tratados, de firma de tratados, ratificaciones, es decir, todas las zonas grises, ¿no? que están vinculadas. Y en otro aspecto que es fundamental, que compartimos y que es muy importante, que transversaliza todo el derecho internacional privado, es el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Que tiene una jerarquía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico argentino, pero también en muchos otros, ¿no? Vamos a notar que en nuestra disciplina, que es lo que vamos a tratar de meternos ahora, es que hay distintas estructuras normativas, distintos tipos de normas, ¿sí? Que las vamos a ir clasificando y estudiando. Vamos a tener un tema que es los sistemas de ley aplicable de derecho internacional privado, es otro tema general, que está vinculado con el sistema de sistemas personales o sistemas territoriales, y sistemas personales que se pueden basar en la nacionalidad, el domicilio, la residencia habitual de la persona y demás. Y vamos a tener también los sistemas de aplicación del derecho extranjero, es decir, cuando, por ejemplo, el juez argentino, por ejemplo, interviene en un caso de derecho internacional privado y conforme a las normas en juego, digamos, normas indirectas o lo que disponen los tratados internacionales, tiene que aplicar el derecho extranjero.
para resolver el caso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los sistemas para que pueda aplicarlo? Y ahí vamos a ver los sistemas de oficio, el sistema dispositivo o a petición de parte, si cómo invoco el derecho extranjero, si lo tengo que probar, alegar, y vamos a ver también esa temática, que tiene un fundamento histórico, ¿no? Importante. Y después vamos a ver todo lo que son los límites a la aplicación del derecho extranjero y los supuestos de no aplicación del derecho extranjero, que son dos temas diferentes. Los límites a la aplicación del derecho extranjero están vinculados cuando el derecho extranjero tiene que ser aplicable, por ejemplo, en la Argentina, pero resulta que no puede ser aplicado porque aparece lo que se llama un aspecto negativo de la norma indirecta, que es el orden público. Se estaría afectando el orden público internacional, porque, por ejemplo, aparece un matrimonio poligámico que desea celebrarlo en otro estado, digamos en forma válida, pero que quiere ser inscripto, o en el caso de un divorcio, digamos, se tiene que convalidar esta celebración múltiple, ¿no? O sea, el ordenamiento jurídico argentino prohíbe el matrimonio poligámico. Lo mismo, por ejemplo, que viniera un matrimonio entre ascendiente y descendiente. Entonces, ese matrimonio no podría ser reconocido por nuestro ordenamiento porque opera este límite, ¿sí?, a la aplicación de derecho extranjero, que se llama orden público, ¿sí? Los supuestos de no aplicación se están refiriendo a otras causales cuando, por ejemplo, hay retorsión, hay situaciones en que hay digamos, un quiebre de relaciones diplomáticas entre los estados, no hay reciprocidad. Entonces, bueno, no se puede cooperar, no se puede aplicar el derecho extranjero, entre otras cuestiones. Y otros supuestos que iremos viendo a medida que vayamos avanzando. Bien. Hasta ahora, por favor, interrúmpanme todas las veces que quieran. Bueno, la idea mía era focalizar en la estructura normativa. Pero lo que necesiten lo vamos viendo, o si no me hacen las preguntas al final, bueno, como ustedes deseen. Profe, sí. yo no era una duda, pero estoy con COVID y pensé que me iba a bancar la clase, pero me siento muy mal, así que pero hoy voy a abandonar. Ay, lo lamento mucho. ¿Qué te hisopaste? ¿Qué hiciste? En realidad me hisopo mañana, pero estoy con un montón de síntomas y a una amiga le dio positivo, así que bueno, mañana me voy a hisopar, me siento muy mal, así que me voy a ir a acostar. Claro, en el hospital, ¿te vas al hospital? ¿Dónde? En realidad saqué turno con la UNLP, pero voy a ver para cuándo me dan. Tampoco quiero esperar mucho, si no voy a ir a algún privado. Sí, igualmente los recaudos siempre son los mismos, de estar reposando, tomando mucho líquido. Sí, yo veía, por ejemplo, los laboratorios también están llenos de cola de gente para hacerse el hisopado. Encima, o sea, yo me siento re mal y tener que ir a hacer fila es un bajón. Eso es un horror. Un bajón, sí. Igual que del laboratorio pueden ir a tu casa. Eso está bueno. Ay, Dios. Y llevarte un almohadón, si no, para sentarte de última en la calle, ¿qué te importa? No, sí. Porque además que uno está agotado, ¿no? O sea. Ay. Sí. Yo, por ejemplo, cuando estoy acá sentada cruzando o algo, es como que no, me quiero ir a acostar porque no, muy cansada. No, por eso no. Parada, no me imagino. No, por eso, si podés que te vayan a domicilio sería lo ideal. Yo cocinaba sentada, porque tenía los 3 nenes acá en mi casa además. Cocinaba sentada, o sea, no podía mantenerme de pie. Y ahora lo llevé al nene ayer, con turno. Empezó con síntomas el miércoles y le dieron turno para el lunes recién en la clínica del niño. Así que está todo colapsado, compa. Hacer reposo, y salvo que necesites el certificado para el trabajo y eso, ni te vayas a la guardia. Si pueden venir, que vengan, y si no, hacer por contacto estrecho, ya seguramente sos positiva. Pero no te expongas a la guardia porque...
Creo que sí o sí, porque vi a un par de amigas y tienen que saber ellas si tienen, porque ponen una es médica y tienen que ver qué onda con los trabajos. Ay, Así que me voy a sumar. Micaela, fíjate, no sé, y alguien que te pueda hacer la cola por vos o algo, ¿no? ¿No tenés? No, igual, si no me dan de la UNLP, o sea, es con turno, calculo que va a ser Ah, a tal hora, y si no, sí, voy a llamar al otro que vengan. qué locura. Cuídense, ay, mira, estas cosas son tremendas. La verdad que, bueno, hay que pasarlas, pero bueno. No, esto obviamente es libre, vos te seguirás cuando puedas, o sea, la idea de esto es acompañar el proceso de aprendizaje y bueno, no, nada es más importante que la salud, en mi opinión, ¿no? O sea, para Bueno, mí. voy a tratar del martes que viene poder estar. Sí, descansar todo lo que puedas. Los PowerPoint van a estar para cuando vos desees verlo. Es más, la grabación, yo ahora estoy grabando, también la podés ver si te interesa, pero bueno, yo los PowerPoint trato de hacerlos bien armaditos para que les quede todo lo más posible, ¿sí? Dale. Pero no te hagas Buenísimo. ningún problema, Micaela. Bueno, trata de descansar, mucha suerte, y cuídate mucho. ¿Sí? Dale, gracias. Bueno, Adiós. adiós. A todos, cuídense. A mí me vacunaron ayer. A mí me vacunaron ayer. Ah, mirá. Y mi señora también era vacunada y ya está tirada en la cama porque no, le agarró como un bajón, ¿viste? Como un cansancio. Está como, le duele la cabeza, así que se fue a acostar. Yo no, yo estoy bien. Bueno, che. Sí, la verdad que es todo muy triste todo. Después hay muchos profesores que también, viste, bueno, profesores que fallecieron, Mario Coriolano, yo todavía no lo puedo creer, no lo puedo creer. Tremendo. Pero bueno, por eso, nada es más importante. La idea es que sea lo más agradable posible, que ustedes les sirvan las clases, los materiales obviamente se suben todos a cátedras virtuales, no hay ningún problema. Esto es para que ustedes les sea más ir siguiendo, digamos, como un acompañamiento en su proceso de aprendizaje en los tiempos que ustedes dispongan. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Bueno, los caracteres del derecho internacional privado, bueno, son el carácter estatal, digamos, porque el derecho internacional privado forma parte de los ordenamientos jurídicos de cada Estado, la exclusividad, es decir, que una vez que yo determino cuál es el juez con jurisdicción internacional en un caso, este tiene jurisdicción exclusiva, ¿sí? Tenemos 10 minutos que faltan, pero bien. Y después tenemos la relatividad, ¿no? El derecho internacional privado tiene soluciones, como decíamos, distintas en cada uno de los estados, ¿no? Como consecuencia de ello, bueno, un caso puede tener diferentes soluciones, ¿sí? Bien, las fuentes, bueno, tenemos fuente autónoma, ¿cuál es? Por ejemplo, en materia de contratos, la autonomía de la voluntad es ley para las partes. Van a ver que en todo lo que es comercio internacional, todo lo que es, por ejemplo, compra-venta internacional de mercaderías, todo lo que son los contratos, vamos a ver que aparece la autonomía de la voluntad. Las partes eligen cuál es el juez competente y cuál es, o el árbitro, generalmente es árbitro, ante un caso de conflicto, y cuál es la ley aplicable. ¿Cuál va a ser la ley? Que puede ser varias leyes aplicables al contrato y demás. Salvo, bueno, hay límites, ¿no? Obviamente, los contratos de consumo no quedan sujetas, no se puede hacer una elección de foro, ¿sí? O sea, no caen bajo la autonomía de la voluntad en ese sentido. Después está la fuente convencional, como decíamos, jerárquicamente es muy importante porque, digamos, los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes y demás, y bueno, dentro de los tratados internacionales tenemos a su vez distintas jerarquías de tratados. Los de derechos humanos tienen su aplicación prioritaria a todos los aspectos, digamos, de cualquier
relación jurídica, sobre todo cuando está en juego el estatuto personal. Y después tenemos la institucional, que está vinculada con el Mercosur, ¿no? O sea, con todo lo que es la conformación de los órganos, digamos, legiferantes y los órganos jurisdiccionales que emiten, digamos, una serie de normas, que en el caso del Mercosur se llaman protocolos, pero bueno, en el caso de la Unión Europea, Convenio de Bruselas y demás. Y transnacional, que bueno, incluye básicamente esta normativa vinculada a los derechos humanos, ¿no? Que sabemos que trascienden a todos los ordenamientos jurídicos, digamos, que los hayan ratificado, en que incluso en materia de órganos, ya sea dentro del ámbito de Naciones Unidas, donde tenemos 9 comités y un subcomité que aplican las 9 convenciones que son vigentes para la Argentina, ¿no? En las distintas materias, empezando por los pactos gemelos, vamos a encontrar que tanto en el ámbito universal como en el ámbito interamericano, con la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, las disposiciones que tengan tienen, digamos, una aplicación inmediata, obligatoria, coactiva, inclusive son prioritarias frente a las decisiones de la Corte Suprema, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso Fontevecchia, bueno, el caso Fontevecchia, D'Amico, bueno, todos los casos que se han dado, inclusive, bueno, el caso, uno de los casos más recientes que en materia de comunidades indígenas, que fue el Lacajonat versus Argentina, donde se ordenó devolver cantidades de territorios, 400.000 hectáreas, en la zona del Chaco, a la comunidad Lacajonat, que significa Tierra Nueva, que era una comunidad, la comunidad Cuom. Con lo cual, bueno, vemos la importancia que tiene toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana y también de la Comisión Interamericana, pero sin olvidar que también en el ámbito universal, las decisiones, las resoluciones, en realidad se llama observaciones generales, por ejemplo, de la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, también tienen obligatoriedad en los estados que han ratificado y que tienen la obligación de cumplir, digamos, con las disposiciones de la convención, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo después en cada tema en particular. Bien, entonces, la norma típica del derecho internacional privado es la norma indirecta o de remisión. Es una norma indirecta, se la llama indirecta en cuanto a su denominación, porque no me da una solución inmediata del caso. Es de remisión porque nos permite buscar la solución en otro ordenamiento jurídico. Y son distributivas o de elección, ya sea porque permiten elegir, digamos, distribuir a un juez diferente o a una ley aplicable diferente a la propia, ¿no? a la de nuestro ordenamiento jurídico. Estas normas indirectas o de remisión están en los tratados, digamos, en lo que sería la fuente convencional internacional, pero también en los ordenamientos jurídicos locales. Ahora vamos a verlo en la práctica, porque si no parece difícil de entender. Entonces, como dijimos, la norma indirecta de remisión son las propias de la materia. Permiten remitir la solución del caso a un ordenamiento extranjero. Entonces, lo que se llama la extraterritorialidad. Permiten extraterritorializar la solución del caso a otro ordenamiento jurídico. Por eso son de remisión. Y, como dijimos, no dan una solución inmediata, no nos dicen cómo resolver el caso, y permiten, pueden ser normas indirectas o remisión, digamos, referidas a cuál va a ser el juez competente, o juez con jurisdicción internacional, o cuál va a ser la ley aplicable. Esas normas tienen una estructura triple, es decir, tienen como 3 tramos de la norma indirecta de remisión. El primer tramo se llama tipo legal, supuesto fáctico o relación jurídica.
que es una situación, una relación, digamos, captada por el legislador, por ejemplo, un contrato, una sociedad, una sucesión, una adopción, un matrimonio, una unión convivencial, cualquier, digamos, instituto del derecho, ¿no? O sea, que se pueda presentar, cualquier situación fáctica captada por el derecho, captada por el legislador. Después hay un punto de conexión, que este es el elemento técnico vinculante, o digamos, el elemento más específico de esa norma, ¿no? Que es un elemento, digamos, que Savigny lo mencionaba como siege, que permite la remisión a un ordenamiento jurídico extranjero, ¿sí? Ese punto de conexión se los clasifica en la doctrina como personales, puntos de conexión personales, puntos de conexión reales, puntos de conexión convencionales, puntos de conexión, por ejemplo, en materia de accidente de tránsito, vinculados a los hechos, o vinculados a un territorio y demás. Y después tenemos la consecuencia jurídica o solución legal, que es básicamente, una vez dispuesto, resuelto el punto de conexión, es la solución del caso ante qué juez yo tengo que presentar el caso, o ante cuál va a ser la ley aplicable a ese conflicto internacional. Veámoslo en un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de norma directa del Código Penal, que es una norma directa porque directamente nos da la solución del caso. Esto no nos interesa en el derecho internacional privado. Este tipo de norma no. Ahora veremos cuál es la que nos interesa. Al que matare, se le aplicará de 8 a 25 años de reclusión o prisión. ¿Sí? Homicidio simple, demás. En cambio, en la norma indirecta, ustedes pueden observar que aparece el punto de conexión. ¿Sí? Está el supuesto fáctico, hay un punto de conexión que no está en la norma directa, y la consecuencia jurídica. ¿Sí? Entonces, acá lo vemos a la norma y tenemos un supuesto fáctico que puede ser una sucesión, ¿no? Y el punto de conexión puede ser la sucesión, por ejemplo, digamos, la demanda sucesoria se tendrá que interponer ante el juez del último domicilio del causante. ¿Sí? No nos está dando la solución, no sabemos ante qué juez tengo que presentar la demanda sucesoria. Puede ser que el último domicilio del causante haya sido en China, haya sido en Montevideo, haya sido en, qué sé yo, en